¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por integrarse a los medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional. Estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales y de asambleístas en el país, y aquí en Democracia en Ecuador continuamos conociendo a quienes aspiran llegar a Carondelet en estas elecciones de 2025. Hoy entrevistaremos al candidato presidencial por el movimiento Suma, Enrique Gómez, guayaquileño de profesión psicólogo clínico, ha trabajado en el sector público y privado, y hoy él junto a Inés Guzmán buscan el apoyo de la población para ganar la presidencia y vicepresidencia. Pero ¿cuáles son esas propuestas que plantea? Lo saludamos de inmediato para que nos cuente. Así que, candidato, gracias por estar aquí. Bienvenido, buen día. Muchas gracias a ustedes. Un muy buen día para todos quienes nos escuchan. Sobre todo, proponer eso que queremos cambiar. No soy ni un cartón ni un ladrón, soy uno más de 17 millones de ecuatorianos que junto a ustedes podemos ser la solución para el Ecuador. Y antes de conocer un poco sus propuestas, conocer cómo se decidió que Enrique Gómez ocupara también esta candidatura de Jan Topic a raíz de que no se dio paso, en este caso, a que él esté en la papeleta para 2025. No lo hemos visto a usted de cerca en la esfera política. Sí, definitivamente. Nunca había sido parte, he sido parte de procesos, he sido voluntario en diferentes organizaciones en todo el país. Tuve la oportunidad de recorrer Manabí, Chimborazo, a través de diferentes organizaciones, Esmeraldas, realmente son muchas. Y lo que ocurre es que veo la necesidad urgente de un cambio real y decidí dar un paso al frente para reemplazar a Jan, al igual que lo hicimos 650 jóvenes ciudadanos del Ecuador. Ocurrió un proceso, se dieron las formas y finalmente pues fui elegido. Y ahora sí, conocer ya un poco más sus propuestas. En varias entrevistas que he visto de usted hace referencia a temas centrales como seguridad, educación y economía. En cuanto a seguridad, usted habla del control fronterizo y también de construir un muro en la frontera con Colombia. Explíquenos un poco esta propuesta para las personas que quizás no la han escuchado, la conozcan un poco más, por favor. Sí, bueno, partamos que porque use la gorra roja de Trump no es un muro. Es bases militares que nos permitan controlar lo que pasa en las fronteras. Lastimosamente hay un gran contrabando, un ingreso de narcotráfico, un ingreso de personas que no deben entrar al país y que no nos garantizan esa seguridad que queremos tener cada ecuatoriano. Eso es lo que queremos. Cuando he definido, como usted bien lo mencionó, eso que queremos es un rescate profundo y urgente. Hacemos referencia, usted mencionó, pero faltó uno, hacemos referencia a educación, salud, hablamos de empleo y también de seguridad, de esa seguridad que es la base para todo. Y con eso es lo que vamos a ir incorporando para poder garantizar una mejor vida de los ecuatorianos. Y usted, cuando habla de este control fronterizo, por ejemplo, ¿cómo se articulará y se hará efectivo en este caso para lograr su objetivo, que es hacerle frente a la inseguridad? Claro que sí. En el momento en el que cierras las fronteras a través de estas bases, tomas control de lo que está pasando con drones de alta capacidad de vuelo y nos permite ver qué está ingresando, quiénes, cuándo, en qué horarios. Pero con eso, en paralelo, un control efectivo en las carreteras del país, en los ingresos y salidas de las provincias, en los ingresos y salidas de las ciudades, así como en los puertos y aeropuertos. Es un control total que nos permite monitorear lo que pasa en nuestras ciudades, qué está ocurriendo. Esa información empatada con las alertas oportunas de cada ecuatoriano va a permitirnos crear una base de datos que, alimentada permanentemente, la inteligencia artificial va a decir esto puede ir ocurriendo de manera predictiva, algo que ya ha funcionado en unas pruebas que se hicieron en Guayaquil, pero también como en muchas otras ciudades del mundo. Y con esto podemos preposicionar motos o carros de la policía según la necesidad, o en el caso de ser un problema mayor, tenemos que tener ya un contingente de manera permanente y tenemos que buscar garantizar esas soluciones. Candidato, y el crear este control fronterizo un poco más riguroso al que usted hace mención, ¿no se iría en contra, por ejemplo, del tema de la libre circulación, de la libre movilidad, personas que vienen de otros países que en este caso ven a Ecuador como una oportunidad y que no vienen con ninguna mala intención? Eso, para cruzar de esa manera, tienen los puntos fronterizos donde se registran e ingresan sin ningún problema. Estamos hablando de los puntos fronterizos ilegales,
de los ilegítimos, de los que no tienen que ingresar. Esa es la diferencia, porque en el Ecuador, cada vez que un ciudadano quiere ingresar, deberá poner sus registros dactilares. Esta información de Cancillería empatada con el registro social del registro civil del ecuatoriano tendrá que ser compartida luego con la policía y con las instituciones para saber que cuando tenemos huellas dactilares de un crimen, de un delito, saber quién fue el ciudadano que hizo, si fue local, si fue extranjero y qué consecuencias y qué medidas se va a tomar sobre cada uno. Entonces no estamos que no ingresen, que vengan todos, son bienvenidos al Ecuador, aquellos que quieran venir como turismo o con fines que pues al Ecuador le puedan servir para un desarrollo próspero, pero no son bienvenidos aquellos que vienen a hacer lo que les dé la gana. Y también conocer aquí un poco qué otras acciones usted busca articular para hacerle frente a la inseguridad. Dentro de todo este escenario para hacerle frente a la inseguridad en Ecuador se habla, por ejemplo, de mejorar el control penitenciario, de mejorar el sistema de rehabilitación social y algo muy importante que también es mejorar el tejido social en el país. Frente a estos temas, ¿cuáles son estas propuestas que usted plantea? Lo último es súper importante. Si nosotros garantizamos una adecuada reconstrucción del tejido social, vamos a permitir que cada ciudadano sea un participante activo de su seguridad. No podemos permitir que vengan y nos impongan de alguna u otra manera estos cuentos de que ya todo está resuelto. No. Cada ciudadano puede alertar, poner denuncias. En muchos casos hemos estado en ciudades, en recorridos, donde las personas nos dicen, conocemos quiénes son, pero tenemos miedo de denunciar. Tenemos que como ecuatorianos dar un paso al frente. Y en ese momento empezamos a articular esta reconstrucción del tejido social, la garantía de un empleo adecuado, pero asimismo la correcta rehabilitación en los centros penitenciarios, porque no podemos permitir que estas personas estén comiendo de gratis por lo que los ecuatorianos pagamos como impuestos. Necesitamos que esas personas trabajen y se les van a dar tareas. Necesitamos que tengan una correcta rehabilitación y se les van a hacer los procesos debidos para que puedan ejercer esa correcta rehabilitación. Pero por último, planteamos la construcción de 2 nuevos centros de reclusión, donde hacemos referencia a uno de alta seguridad en Quito, uno de alta seguridad en Guayaquil, de 3.000 personas cada uno. Y con esto vamos a ir nuevamente redistribuyendo lo que está pasando para nuevamente garantizar siempre y sobre todo esto que más queremos, la seguridad para los ecuatorianos. Usted ha hablado de la construcción de 2 nuevas cárceles, ¿cierto? El presidente Daniel Noboa también prometió esto en campaña, inclusive una de las cárceles ya se está construyendo, la otra pues ha pasado un proceso, en este caso de ver un lugar nuevo en donde se construya debido a que en Archidona la población pues le dijo no a esta cárcel. ¿Qué opina aquí de quienes señalan que las cárceles no son la solución? Porque usted habla de crear 2, con las del presidente Noboa serían en este caso 4. A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy tenemos una población muy alta viviendo en estos centros de reclusión. Y esto tiene ciertas consideraciones que tenemos que mejorar para poder tener un control efectivo. Lo que nosotros estamos haciendo referencia es a sacar a esos que tienen particularmente mayor necesidad de un proceso diferente y separarlos, para poder con ello tomar control. Mientras se toma control en estos centros de reclusión, tenemos que en paralelo tomar la atención de acuerdo en la ciudadanía y en las ciudades, para garantizar que cada ecuatoriano pueda moverse libremente, algo que hoy lastimosamente no ocurre por más de que diga. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la planificación. Cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de un desarrollo a largo plazo, tenemos que ver dónde deben ubicarse estos centros, porque en el caso de Archidona obviamente era un problema que estaba afectando a la comunidad y que estaban poniendo un centro de una capacidad mayor en un lugar que es tranquilo. No podemos continuar de esa manera y esa es la transición que queremos. Y en cuanto a reconstruir el tejido social, ¿cuáles son, por ejemplo, estos temas sociales en los que usted se enfocará y también la inversión que se va a dar en cuanto a este tema? Cuando hacemos referencia en ese punto, tenemos que ver varios aspectos. El primero va a ser fortalecer la educación, porque en el momento en el que los niños, jóvenes y adolescentes van a una adecuada educación que los invita a un futuro a largo plazo, eso es por demás importante. Pero tenemos que fortalecer también las actividades comunitarias, los créditos para comunidades que quieran desarrollar y tener empleo. Nosotros tenemos un proyecto específico de garantizar préstamos a bajos intereses, pero a largo plazo, para que cada persona ecuatoriana, para que cada campesino, para que cada agricultor tenga los recursos necesarios para poder producir. En ese momento vamos a ver una oportunidad de trabajo diferente y no estas que nos están planteando de temas fáciles, por decirlo. Pero continuamos y tenemos que decir, el Ecuador no quiere más de lo anterior. Y es ahí cuando las penas tienen que ser restrictivas de verdad,
coercitivas al punto que no puedan tener libre señal celular, libre internet en los centros de reclusión, porque eso no empata con esto que queremos, garantizar seguridad a los ecuatorianos. Candidato, y cuando usted habla en este caso también de la educación y de educación de calidad, ¿cómo va a ser ese plan para mejorar la educación especialmente en zonas rurales y amazónicas? En muchos de estos lugares a veces se habla del tema de que hay escuelas unidocentes, de que inclusive las personas de estas comunidades tienen que improvisar en canchas, en espacios para que los niños y niñas reciban en este caso una formación. ¿Cuál va a ser ese plan para ir con educación a estas zonas de difícil acceso? Lo vamos a separar en dos partes. La primera va a ser tener más tecnología para que permita que nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes puedan estudiar. Pero asimismo, esa tecnología ya implementada va a servir para que adultos y adultos mayores de los mismos sectores puedan acercarse y estudiar y acceder a esa información que nos permite conectar con el mundo. Del otro lado, tenemos que ver el presupuesto del Ministerio de Educación. Hoy son alrededor de 6.000 millones los que se invierten en educación, y esto tiene que reestructurarse de una manera tal que lo que garantice es la mejor educación para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Porque con esto podemos abrir las puertas para que ellos interactúen de mejor manera, consiguiendo mejor trabajo a nivel internacional inclusive. Tenemos que competir con el resto del mundo porque si no nos estamos quedando atrás, y esto es algo que ha venido ocurriendo. Pero en paralelo tenemos que reestructurar el modelo de administración, tenemos que reestructurar y evaluar de manera permanente a los docentes, garantizando siempre y sobre todo que puedan transmitir a nuestros niños y jóvenes ese conocimiento que necesitemos. Y deberán existir estímulos para aquellos profesores, para aquellos maestros que vayan hacia estos sectores que de una u otra manera tienen condiciones de vida distintas a las ciudades y que no tienen tanto acceso a otros medios. Entonces, garantizando una mayor paga en estos sectores, podemos ver el interés de aquellos que quieran ir y acceder a estos puntos. Algo similar como lo que ocurre en otros países. Chile es un ejemplo para el caso de los médicos. Candidato, y en este 2024 que pasó en Ecuador se vivieron varias movilizaciones, entre esas estaban los docentes, estaban estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, y la preocupación no solamente es en la educación básica, también está en la educación secundaria y la educación superior. Por ejemplo, aquí los jóvenes demandan acceso a la educación superior, mejores universidades. ¿Cómo sería ese plan también para subsanar en este caso estas necesidades que tienen los jóvenes ecuatorianos que también cuando están estudiando y luego salen de la universidad no ven una oportunidad de poner a prueba sus conocimientos y en este caso tener un primer empleo? Claro que sí. Cuando hacemos referencia a la educación a nivel universitario, tenemos que diferenciar dos momentos. Hay jóvenes que quieren ir a buscar profesionalización. Profesionalización para poder tener carreras que le permitan un desarrollo de acuerdo a lo que les interesa. Pero del otro lado, hay muchos jóvenes que están buscando empleo, que están buscando trabajo. Y para ellos también tenemos que capacitarlos y tenemos que darle la oportunidad a partir de estudios técnicos que les permitan implementar en paralelo, mientras van aprendiendo, todo esto que quieren de trabajo para poder desarrollar y atender a sus familias. Entonces, tenemos que separar esos dos modelos, garantizar que todos puedan tener la formación que requieren para poder acceder a estos espacios. ¿Cuántos tal vez empleos con alguna iniciativa que usted planea en caso de llegar a Carondelet se empiezan a crear? Nosotros hemos visto que si hablamos del modelo país y este desarrollo a largo plazo, tenemos que separar lo que es la pesca, la agricultura, la extracción de recursos naturales. Y cuando empatamos todo esto, siempre hago referencia primero y sobre todo a garantizar un adecuado respeto a la naturaleza y al medio ambiente, porque con ellos nosotros interactuamos todo el tiempo, de manera permanente. Si nosotros vemos un país a futuro, tenemos que ver una pesca responsable, pero que garantice que aumente esa exportación de productos. Si vemos la parte de agricultura, podemos tener, por un lado, la parte del producto que vamos a exportar, pero por el otro lado, fortalecer que los extranjeros como turistas vengan al Ecuador y disfruten de ese agroturismo, ya que el Ecuador es muy rico y mega biodiverso. En ese momento tenemos que empatar con que hay muchos países que están viviendo una gran crisis alimentaria. Ecuador puede garantizarle alimento a esos países y a partir de eso
traer recursos, traer divisas. Nuestros migrantes pueden ser representantes del Ecuador ante esos mercados y nuestros embajadores estarán obligados y serán evaluados a partir de poder hacer las relaciones comerciales que traigan recursos al Ecuador. Seguimos en entrevista con el candidato presidencial por el movimiento Suma, Enrique Gómez, y pasemos de inmediato a otro tema que también es de preocupación de la población. En el 2024 también vimos algunas manifestaciones, movilizaciones en este caso, por el tema del acceso a la salud, pero salud de calidad en el país. El sistema de salud pública ha sido duramente criticado por la falta de insumos, falta de atención oportuna, de profesionales médicos, también del equipamiento de los hospitales. ¿Qué acciones concretas usted tomará para garantizar un acceso equitativo y eficiente de los servicios de salud en el país? Partamos de la premisa de que cuando hablamos de los presupuestos, 6.000 era el de educación, algo alrededor de los 5.000 es el del Ministerio de Salud Pública. Y el problema está en la no adecuada utilización de estos recursos. Tenemos que reestructurar procesos, tenemos que reestructurar modelo administrativo, incluso hacer evaluaciones al personal para ver cuán listos y resueltos para garantizarle al ecuatoriano, al ciudadano, ese acceso. Con esto podemos ver que los presupuestos no pueden continuar siendo como hoy de manera lineal. Es decir, si el año pasado no se usaron los recursos, este año son sus recursos sumados a los del anterior y terminan gastando la plata en cualquier cosa. La plata tiene que ser usada para atender a los ecuatorianos, para que tengan medicina y para que puedan tener acceso a estos estudios médicos que van a hacerse a partir de los exámenes. Es súper importante tener dos partes. Nosotros hemos definido algo urgente, donde vamos a tener 8.000 puntos de telemedicina, donde toda persona va a poder acceder a una medicina preventiva. Por cada dólar que se invierta en medicina preventiva, vamos a ahorrarnos $25 de medicina correctiva. Y es en ese momento que vamos a crear una suerte de transición, sacar presupuesto de tanta atención correctiva y ponerlo en más prevención para que los ecuatorianos podamos vivir mejor, podamos vivir bien. Continuamos con la necesidad de incorporar médicos, que hoy, claro, necesitamos la formalización de los estudios y por eso hacíamos referencia a ese espacio. Con esto tenemos que tener, y esto es algo que ya se ve desde planificación, la oportunidad de determinar dónde son las ciudades que no tienen atención, pero que su crecimiento amerita la construcción de nuevos puntos médicos, sean centros de salud, sean unidades de cuidados intensivos, sean hospitales, dependiendo de lo que sea necesario. Porque tenemos que ver que hoy cuesta mucho tiempo, mucho dinero movilizarse a partir de un accidente en cualquier lugar hasta otro. Cuando a mí me dispararon, yo sabía que no iba a llegar ambulancia porque habiendo sido el coordinador zonal del 911, sabía que no había ambulancias disponibles del ministerio. Así que cogí el carro, me amarré la pierna y manejé. Esto es lo importante, tenemos que recoger eso para garantizarle. Y otro tema que también quisiera abordar con usted es el de la desnutrición crónica infantil. Según el actual gobierno, se ha reducido la prevalencia de la desnutrición crónica infantil del 20,1% en 2023 al 19,3% en 2024. La desnutrición crónica infantil afecta a nuestros niños y niñas y es una grave preocupación, no solamente para quienes estamos aquí en Ecuador, sino también para las miradas internacionales respecto a la situación de nuestra infancia. ¿Qué políticas usted implementaría para erradicar este problema y cómo aseguraría en este caso que estos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad reciban una correcta atención? Tuve la oportunidad en el 2010, 2011 de trabajar en esto mismo para Naciones Unidas en Haití. Y es un problema radical que tenemos que trabajar de manera profunda. El presidente Guillermo Lasso empezó ese proceso, inició una transición que logró tener un impacto real. Tenemos que cuidar a nuestras madres embarazadas, tenemos que cuidar a nuestras madres en periodo de lactancia, porque su organismo está alimentando a estos menores. Cuando está embarazada o cuando está en lactancia, en ambos momentos, ella va transmitiendo justamente todos estos nutrientes que cada niño necesita durante los primeros 1000 días. Desde el día del embarazo hasta el día 1000 de cada infante es el tiempo radical en el que todo el proceso de sinapsis neurológica, todo el proceso de conexiones neuronales se va generando en el niño. Y estos niños tienen que tener acceso como todo ecuatoriano debería tenerlo, porque garantizando eso, garantizamos niños más preparados para ir a escuelas. Pero luego continuamos con lo que nosotros llamamos el plan 3 comidas. Cuando los niños y adolescentes van a la escuela, tenemos que garantizarles las 3 comidas para que puedan tener de manera permanente esa alimentación con nutrientes que les dé
esto que necesitamos, la energía necesaria para poder estudiar de manera permanente, así como también en muchos casos la oportunidad de que puedan comer, porque en muchas ocasiones los niños solo reciben la comida que tienen en la escuela. Tenemos que cambiar eso, garantizando a cada ecuatoriano eso que más queremos, un cambio profundo. Candidato, y para hacerle frente a la desnutrición crónica infantil, quizás usted se ha fijado metas a mediano y largo plazo en caso de que llegue a Carondelet. Nosotros tenemos que ver los indicadores de cómo se están reduciendo. En este caso se habla de una reducción importante. Nosotros hemos hablado de aportar 1.200 millones para ese rubro en específico. Entonces, es algo con lo que buscamos tener una mejor vida para cada ecuatoriano. Pasamos de inmediato a otro tema que también le preocupa a la población, y es que Ecuador se encuentra viviendo pues varias situaciones complejas, y uno de ellos es el tema de la minería. Hay comunidades en nuestro país que se oponen a la minería. Ahora, por ejemplo, está un conflicto en Quimsacocha. ¿Cuál es su postura frente al tema minero? Yo tuve la oportunidad de trabajar en San Miguel de Conchay, cuando se encontraron los puntos mineros con una empresa que estaba haciendo la investigación. Y la verdad es que la mayoría de la población quería que se haga una extracción que respete siempre el medio ambiente. Entonces, conversando con los líderes comunitarios, lo que había era una suerte de otros intereses políticos, de organismos que se acercaban a nuestros líderes, a nuestros ciudadanos, a cada persona, a contarles la historia de lo mucho que podía hacer el daño la minería. La minería ilegal nos hace mucho daño. Se lleva recursos del país y contamina nuestros ríos y contamina toda nuestra naturaleza. Pero la minería legal, la minería que viene con mecanismos estructurados, con inversión internacional, puede incluso generar 500.000 empleos. Esa es la diferencia, y de eso queremos hablar con cada ecuatoriano, porque tenemos la oportunidad, lo hablábamos con Inés ayer, de que muchas comunidades de nuestro Ecuador ya reconocen que el avance que tiene Perú, el avance que tiene Chile, ha sido producto de una extracción adecuada, responsable con el medio ambiente, y eso es lo que queremos garantizar para cada ecuatoriano. Usted ha mencionado dos palabras y ha señalado el tema de extracción responsable y también el tema de la minería legal. Sin embargo, hay varios defensores de la naturaleza, defensores del agua, activistas por los derechos humanos y derechos de la naturaleza, que sostienen que en este caso no existe la minería legal, y que aunque le llamen minería legal, hace daño a la naturaleza y a las comunidades que viven en esta zona. ¿Qué opina frente a eso? O sea, primero preguntarles qué consideran lo que es la legalidad, porque en el momento en el que una persona tiene un permiso para ejecutar algo, es legal. Eso es la primera parte. Pero segundo, si respeta el medio ambiente y se hacen mediciones permanentes como se han hecho, podemos ver que también existe justamente el impacto. No podemos caer en el cuento. Nos mienten, nos cuentan historias y estamos cansados. Necesitamos un Ecuador distinto. Eso es lo que tenemos que proponer. Y en este escenario donde usted, en caso de que llegue a Carondelet, le daría paso a esta que menciona minería legal, ¿cómo protegería aquí los derechos de los pueblos indígenas? Y también en este caso garantizaría el derecho que ellos tienen a la consulta previa, libre e informada. Varios organismos nacionales e internacionales han señalado que los derechos de la naturaleza siguen siendo una materia pendiente para nuestro país, y que el Estado también tiene que hacerse responsable frente a esto. Es tanto pendiente que todos los países han avanzado extrayendo esos recursos, y el Ecuador sigue estando desplazado y cada vez con menos oportunidad de atender a los ecuatorianos. Porque son bonitas las historias que nos cuentan y que nos mienten una y otra vez. Tenemos que cambiar eso ahí, tenemos que generar una transición donde ellos puedan ver que si existe un modelo responsable, siempre respetando al medio ambiente, podrán vivir mejor y ser atendidos con todos los requerimientos que tienen. Claro que sí. En este caso, ustedes estarían vigilantes para que se respeten los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Tenemos que hacer que el Ministerio de Ambiente justamente haga las evaluaciones pertinentes de la calidad de agua y la calidad de todo lo que ocurre alrededor, para garantizar, porque eso sí es importante, garantizar que cada ecuatoriano pueda vivir bien, vivir mejor a partir de estos recursos que la naturaleza nos ha dado, que tenemos que respetarla porque tenemos que vivir con ella, pero tenemos que también aprovechar de esos recursos para poder crecer y construir el Ecuador que queremos. Estamos avanzando ya a los minutos finales de esta entrevista, pero aún me quedan algunos temas por tocar con usted, candidato, y nuestro país aún no supera la crisis energética. Los apagones dejaron secuelas. En este caso, muchas personas aún se están recuperando de ese tema. En cuanto a lo económico, muchos emprendimientos tuvieron que cerrar, otros emprendimientos están viendo cómo se sostienen, cómo salen. Cuando usted gane la presidencia, pues también en caso de que gane la presidencia, ¿cómo
¿cómo se enfrentaría a este tema o a un nuevo estiaje que se ha señalado como todos los años vendrían hasta 2025? Yo pensé que el problema era el agua, o sea que al final de cuentas no ha sido el agua, y es importante tener eso presente. Necesitamos que se distribuya de manera adecuada la generación eléctrica. No podemos tener hoy el modelo o mantener el modelo que tenemos hoy, donde el 80-70% de la generación eléctrica se da solamente por hidroeléctricas y la diferencia, un 20, un 30% a través de otras fuentes. Hoy Ecuador tiene que ver un Ecuador a futuro, donde tiene que considerar todos los puntos: generación, transmisión, distribución, pero tiene que incluir algo que no ha pasado, y es la expansión. La población ha crecido y consume cada vez más energía, 500 megavatios por año. Por tanto, tenemos que invertir de manera urgente y prioritaria en ese desarrollo. Nosotros planteamos dos partes. La primera, atender de manera urgente para completar esto que falta y garantizar el suministro para todos los ecuatorianos, los ciudadanos que necesitan, nosotros como Estado. Pero abrir la puerta también para que los privados puedan entrar y participar, garantizando energía a las empresas privadas que generan. Cuando hablamos del año pasado, y esto que usted hacía referencia, tuvimos 11 meses de trabajo, porque un mes es el equivalente a lo que se perdió producto del impacto de la energía eléctrica. Ese mes, sumado con el otro mes que se pierde, producto de las reformas impositivas que generó el Estado hacia las empresas, es casi como que las empresas hubieran tenido que manejar el año con un presupuesto de 10 meses. Este impacto real nos cuesta a los ecuatorianos porque hemos perdido el empleo, porque no tenemos dónde comer, porque no tenemos cómo llevarle comida a nuestra familia, y lo que nos queda es migrar. Este gobierno tiene que garantizar a partir del 24 de mayo nuestra propuesta, traer opciones de largo plazo, pero con metas y objetivos que de inmediato vayan transformando, creando ese Ecuador que cada uno de nosotros merecemos. Otro tema que también quería consultarle y saber cómo lo abordaría usted en caso de que gane la presidencia, y es que algunos ciudadanos en provincias, por ejemplo, sienten que los servicios públicos están centralizados en las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, soy de Manabí. ¿Cómo planea usted mejorar la descentralización de estos servicios esenciales como educación, salud y energía para también en este caso mejorar la calidad de vida de las comunidades más alejadas y de que estos servicios esenciales las personas sientan que en este caso pues sí los están recibiendo? La garantía de que cada uno pueda de alguna manera acceder a esos servicios es algo prioritario para nosotros. Definitivamente tenemos que atender a todo el Ecuador en cada espacio y no basado en la cuota política. Por eso nosotros, que no somos políticos, que entramos con soluciones reales, así como lo hemos hecho en las industrias, así como lo hemos hecho promoviendo y garantizando trabajo para más personas, la intención ahora es crear ese Ecuador a futuro, que durante 4 años de transición crear y sentar bases para poder traer capitales internacionales y que podamos desarrollar luego la atención ordenada a todo Ecuador, a todo ecuatoriano, a cada ciudadano del país, sin importar dónde está, sin considerar que aquí son menos personas las que votan, acá son más las que aportan, acá son más las que votan. Eso no puede continuar de esa manera. Necesitamos un país que vea con visión de equipo, con visión de trabajo en conjunto, ese futuro que juntos merecemos. Candidato, ¿y usted quizás planea eliminar algún ministerio, unificar ministerios, crear uno nuevo? A ver, nosotros tenemos un Pareto en el Estado donde el 80% del presupuesto se va en 5 instituciones y el otro 20% se va en las otras instituciones. Sí tenemos que redistribuir, y esto hablo de manera general a todo el gobierno, para poder ir estructurando de manera adecuada estos cargos para que atiendan a la ciudadanía de la mejor manera, sobre todo de manera rápida, buscando reducir de esa manera el presupuesto que se necesita para sueldos y salarios, pero garantizando sobre todo lo que más queremos, esa adecuada atención al ecuatoriano. Y ya entramos a los minutos finales de esta entrevista con Enrique Gómez aquí en Democracia en Ecuador, y ya queremos que por favor en los minutos finales nos ayude con su mensaje para todas las personas que han estado pendientes de este diálogo. Muchas gracias. Recordarles a todos que no soy ni un cartón ni un ladrón y que para cada problema hemos construido una solución. Con ustedes, por el Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, gracias a ustedes por unirse a un espacio más de Democracia en Ecuador y conocer junto a nosotros a los candidatos presidenciales que aspiran llegar a Carondelet en este 2025. Nos encontramos nuevamente en otro espacio.